Yo espero que si estás viendo este video ya hayas practicado bastante los trazos básicos que aprendimos en el video anterior. Hola, mi nombre es Evi Marian Chacín, soy tu profe de Chalk Lettering y este ya vendría siendo el tercer video de una serie titulada algo así como Lettering desde cero. Más o menos ese es el nombre, Lettering desde cero con apuratiza, Lettering desde cero con Evi, Lettering con propósito, como tú la quieras llamar, pero estamos aprendiendo a hacer lettering. Lo más bonito de esto es que vas a ver que estoy utilizando una guía a la que tú también puedes tener acceso si realizas un donativo a alguna institución que esté trabajando para ayudar a las personas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio del 2026 que sucedieron en Venezuela. La guía va a estar disponible durante los meses de julio y agosto, aunque yo creo que ya para la fecha de publicación de este video sería durante el mes de agosto lo que quedaría disponible. Te dejo en la descripción de este video más información y el formulario para apuntarte y descargarla. Si este es el primer video que ves y por ahora tu intención no es salirte de esta ventana, no pasa nada. Vamos a hacer un repaso de los puntos que hemos visto hasta ahora. En la primera sesión repasamos conceptos súper básicos, los de caligrafía y lettering, que muchas veces se confunden o se utilizan de forma indistinta, pero no son lo mismo. La caligrafía es el arte de escribir bellamente. La estructura de las letras se obtiene a través de la técnica que se implementa para escribir y las herramientas que se utilizan para ello. Se considera la madre de las disciplinas de las letras, entre ellos el lettering, o entre ellas, mejor dicho, el lettering. El lettering es el arte de dibujar letras bonitas, o el arte de dibujar letras con la intención de transmitir un mensaje. Para hacer lettering se utiliza una gran variedad de herramientas, entre ellas el lápiz, la tiza y bueno, allí te doy algunas anécdotas personales y te hago una demostración para que lo puedas ver mejor. A partir de entonces yo creo que puedes utilizar de forma más segura y clara un término u otro y entender también mejor qué es lo que tú quieres aprender y dedicarte a hacer. Puede que ambos. También revisamos cuáles son los materiales que vamos a necesitar para realizar estas sesiones. A rasgos generales vendrían siendo algún rotulador punta pincel con punta no muy pequeña ni muy grande, esto para abordar la parte caligráfica, y si quieres simplemente dedicarte a aprender a dibujar tus letras con un lápiz y borrador va a ser más que suficiente. En la segunda clase seguimos abordando la parte teórica, conociendo las características del estilo de letras cursiva, que va a ser el que vamos a estar aprendiendo en estas clases, en estas sesiones. Hablamos un poco sobre la regla de oro de la caligrafía, que seguramente ya te suena un poco, y te mencionaba un concepto que para mí es bastante importante que recuerdes: el ductus. Si recuerdas tú qué es el ductus, por favor déjalo aquí en los comentarios. Si no, googléalo o mejor aún, revisa el video anterior para que aclares este concepto, porque va a estar bastante presente en esta y las siguientes sesiones. También hablamos sobre las retículas o líneas guía, los nombres de cada una de esas líneas que vemos en esas guías de lettering y su función. Esta estructura nos ayuda a construir letras equilibradas. Y comenzamos a dibujar esos primeros trazos que van a funcionar como bloques de construcción para crear nuestras primeras letras. Ahora sí, creo que con eso ya tienes una idea bastante general, o al menos hiciste un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora, y podemos pasar a la mesa para trabajar dibujando esas primeras letras. Que disfrutes esta clase. Esta va a ser la primera página con la que vamos a trabajar y no te asustes porque no está de primerita la letra A.
No vamos a trabajar con el orden de las letras según el abecedario, sino que vamos a intentar agruparlas conforme a los trazos básicos que componen estas letras, o sea, que tengan una estructura parecida o que compartan esas piezas de construcción para ir poco a poco subiendo de nivel. Yo voy a hacer por acá una línea para marcar. Yo creo que este espacio va a ser suficiente para dejar este espacio reservado a lo que sería la construcción de las letras con lápiz, lettering, y dejamos esta parte para la base caligráfica. Que sería entonces con el rotulador. Puedes utilizar dos rotuladores con la intención también de obligarte a parar entre un trazo y otro, porque no vamos a hacer las letras de corrido, sino va a ser importante que nos detengamos entre un trazo y otro. Eso lo vamos a ver mejor a partir de la letra U. Quiero también que tengas a la mano la hoja donde están todos los trazos básicos. Esta que tuvimos a la mano en el video anterior. Y que vayas evaluando cuáles de estos trazos, qué número de estos trazos están conformando la letra que vamos a construir. En el caso de la letra I, por darte una muestra rápida, estaría compuesta por un trazo descendente que se une con el conector. Creo que en su momento te mencionaba que al final este conector se unía al resto de los trazos cuando íbamos a formar las letras. Entonces se forma esta especie de curva que va buscando la línea de conectores. No se ve tan oscura la línea de conectores, pero vamos a intentar hacerlo. Te estoy dejando por acá estas referencias en un tono gris más claro para que tú repases, pero también va a ser ideal que tú comiences a hacerlo también por tu cuenta. Entonces recordamos la forma de sostener el rotulador. Así aprendí yo. Puede que tú tengas otra forma de sostenerlo que se te haga más fácil, pero para mí dedo medio, índice y sostenemos con el pulgar. Por encima de la punta unos 2 o 3 centímetros aproximadamente. Esta puede ser una buena referencia. Y a unos 45 grados de inclinación, no así, no con la punta apretando la hoja directamente, sino así, con esta inclinación, ¿vale? Comenzamos en la línea de altura X con presión y antes de llegar a la línea base comenzamos a soltar presión y con un trazo delgado buscamos la línea de conectores y el punto. Y esto lo repetimos. Vamos a intentar hacerlo una vez más. Bueno, a mí no me está saliendo. Vamos a ver. Y seguimos probando. Bien, ya este va mejor, ¿ves? Mejorando. Y el puntito. Ahora, si queremos hacer esto con el lápiz, trazamos igual esta línea o esta forma de referencia. A mí me gusta hacerlo así. Y ya después le agregamos el grosor a nuestra letra, intentando imitar en esta zona esa transición de grueso a fino. ¿Ves? Que no es un trazo totalmente recto, sino que seguimos igual
esta forma curva acá y subimos igualmente buscando la línea de conectores. Y hacemos el punto. Y rellenamos, esto va a ser muy importante a partir de ahora, rellenamos para ver bien cómo está quedando nuestra letra, porque si no lo rellenamos nuestros ojos no lo van a poder apreciar bien. Acá como tenemos una guía, una referencia, entonces vamos a intentar dibujar la letra lo más parecido a esa referencia que tenemos. Con observación, comparación, vamos a ir perfeccionando nuestras letras. Para la letra U tenemos dos trazos básicos. Mira un momento la hoja donde están todos los trazos básicos e intenta comparar y ver cuáles son los trazos que componen esta letra. ¿Lo tienes? Vendría siendo el trazo número 4, el giro descendente, y el 1 que ya utilizamos en la letra I. Marcamos entonces el primer trazo, recuerda, el trazo completo. Y ahora el segundo trazo. Lo intentamos de nuevo, comenzando en la línea de altura X, subimos hasta la línea de altura X otra vez, pasando por la línea base, y el segundo trazo comienza otra vez en la línea de altura X, bajamos hasta la línea base y buscamos la línea de conectores. Si lo hacemos con el lápiz, si estás utilizando lápiz, marca primero el esqueleto de tu letra. Aquí la ventaja es que no tienes que hacer un solo trazo de corrido, sino que lo puedes ir construyendo con trazos cortos. Y luego agregas el grosor. Es importante que vayas evaluando cómo agregar el grosor de tus letras. En general, lo más conveniente va a ser agregar ese grosor hacia la parte interna. Y algo que va a ser súper importante va a ser intentar mantener el mismo grosor en los trazos de las letras. Todos los trazos gruesos, todos los trazos descendentes deben tener un grosor similar, y todos los trazos ascendentes, los trazos delgados también. Lo mismo pasa con el rotulador. Vamos a intentar siempre mantener un mismo grosor entre trazo y trazo, solamente que aquí nos ayuda que de alguna forma ya ese grosor del trazo nos los está dando la punta de la herramienta que estamos utilizando, mientras que aquí esto lo tenemos que ir nosotros evaluando y construyendo con nuestras propias manos, con nuestro lápiz, mejor dicho, y utilizando una de las herramientas más valiosas que tenemos, que son nuestros ojos. Aquí vas a tener espacio para practicar bastante, así que vamos a continuar con la siguiente letra. Yo te hago estas primeras, pero tú recuerda llenar lo más que puedas, practicar lo más que puedas, porque con eso es que vas a poder ir puliendo esas letras. Para la letra A, ya tenemos claro que se repite el trazo número 1 que ya hemos utilizado en las letras anteriores. Y si revisas esta hojita de trazos básicos, ¿cuál sería? Míralos bien, porque tenemos dos óvalos. Sería el número 7, ¿verdad? El óvalo número 7. Lo voy a apuntar por acá, pero ya más adelante lo voy a dejar de hacer y te encomiendo a ti esa tarea. Marcamos entonces primero el óvalo, que ya vimos que comienza a un lado.
y vuelve a donde comienza, y el segundo trazo va a ser este trazo descendente que va a pasar justo por allí también, por esa unión, no queda al lado, pasa sobre esa unión. Lo repetimos. Hacemos presión, soltamos presión y volvemos. Ahora mejor. No va a quedar totalmente al lado. ¿Ves que aquí se une? Este trazo pasa por encima de ese trazo delgado que ya hemos trazado al principio. Vamos a hacerlo una vez más. Recuerda hacer cada trazo completo, levantas la punta del rotulador y haces el siguiente trazo. Lo tenemos. Vamos con el lápiz, marcamos el óvalo y el segundo trazo, el trazo descendente. Y aquí entonces vamos a intentar imitar estos grosores. Sabemos que a partir de este punto comienza a engrosarse o hacerse más gordito este trazo, pero hay como una especie de transición. No es de una vez fino, grueso, sino fino, se va haciendo un poquito más grueso, un poquito más grueso, un poquito más grueso, hasta que llegamos a esta zona donde tenemos como que todo el ancho de ese trazo. Y lo mismo pasa por acá, como acá estaríamos soltando la presión del rotulador, entonces no queda ese ancho exactamente igual, sino que se va haciendo más delgado, más delgado, más delgado, hasta llegar acá, que es donde vamos a tener la parte más finita. El ancho también para este trazo. Y lo tenemos. Ve comparando esta letra, ve comparándola con la referencia e intenta hacerla lo más parecida posible. Aquí no estamos corriendo, no necesitamos hacerlo rápido, no necesitamos hacerlo apurados, porque en ese proceso de hacerlo, de ir encontrando el ritmo adecuado para practicar nuestras letras, para escribir o dibujar nuestras letras y que nos queden lo mejor posible, es lo que nos va a permitir también ir creando esa especie de memoria muscular con el tiempo y que cada vez se nos haga más fácil escribir o dibujar nuestras letras. Avanzamos con la letra O, en la que vamos a utilizar el mismo óvalo que utilizamos para la A, y el segundo trazo que compone esta letra es esta especie de trazo descendente o conector, pero que en este estilo en particular está saliendo desde la parte superior. Con el rotu lo haríamos de esta forma. Igual comenzamos un ladito, subimos, aquí comenzamos a hacer la transición de fino a grueso, toda la presión, comenzamos ahora a soltar presión, delgado, delgado, y volvemos a donde empezamos. Y el segundo trazo comenzaría acá, en la parte superior, bajamos buscando la línea de conectores, más o menos. Este no salió muy bien, vamos a tacharlo. Lo intentamos de nuevo. Este está mejor y el otro trazo. Bien. Espero que a ti el segundo sí te haya salido bien bonito ya, de una vez. Hacemos con el lápiz nuestro óvalo. En el caso de estas letras ovaladas no pasa nada si se salen un poquito de la línea guía.
y marcamos por acá la transición. Rellenamos para ver bien. Listo. Y ahora vamos con la letra N. Mira nuevamente tu hoja de trazos básicos e intenta evaluar, ver cuáles son los trazos que componen esta letra. ¿Lo tienes? Es el trazo descendente que utilizamos en las primeras letras, solamente que esta no lleva el conector, es el trazo tal cual como lo tenemos en la guía, y sería también un giro ascendente que se une con el conector. Dos trazos forman esta letra. Vamos a hacerlo con el Rotu. Primer trazo. Trazo descendente, comienza en la línea de altura X, grueso hasta la línea base, y el segundo trazo, el giro ascendente, el giro ascendente, comenzamos acá, ya pegadito o encima de ese primer trazo que marcamos, delgado desde la línea base y vamos hasta la línea de altura X. Comenzamos a hacer la transición de fino a grueso, bajamos otra vez grueso a fino hasta la línea de conectores. Lo repetimos. Recuerda parar el rotulador, subir la punta entre trazo y trazo, ¿vale? Primer trazo, segundo trazo. Lo tenemos. Si lo hacemos con lápiz, dibujamos el esqueleto de nuestra letra y agregamos grosor. En este caso, si intentamos agregar grosor del lado derecho como lo hemos hecho con las otras letras, vamos a tapar lo que ya hemos dibujado, así que aquí sería lo más conveniente dibujar el grosor del otro lado, del lado izquierdo. Y igualmente va a pasar con esta curva. Sería mejor hacerlo del lado izquierdo, así que no es como que siempre se agrega el grosor del lado derecho, siempre se agrega del lado izquierdo, va a depender de lo que estás haciendo. Rellena siempre la letra para que puedas ver lo que estás haciendo y corregirla si hay algún trazo que te quedó más gordito que el otro, si tienes que pulir algo, lo vas a ver cuando ya la hayas rellenado. Vamos a continuar con la siguiente página. Aquí vas a seguir teniendo espacio para practicar la letra N. Y la letra ñ no la vamos a hacer, lo que cambia es la virgulilla, que sería un tercer trazo, pero de resto se repite tal cual como la letra N. Y vamos a hacer la letra M. En el caso de la letra M, podemos ver que está compuesta por tres trazos, el trazo descendente y dos curvas ascendentes, esta última la que lleva el conector. Así que vamos a hacerla con los dos rotus para ir practicando esas pausas entre un trazo y otro. Comenzamos en la línea de altura X, bajamos con presión hasta la línea base, paramos, así como hacíamos con la letra N. Comenzamos en la línea base, curva, delgada, aquí cambiamos presión, grueso. Paramos nuevamente y hacemos la segunda curva. Bajamos con presión, comenzamos a soltar presión, delgado hasta la línea de conectores.
Vamos a ver si me cabe una segunda M aquí al ladito. Si no, probamos aquí abajo. Trazo descendente, curva ascendente desde la línea base, otra curva ascendente desde la línea base con el conector. Lo tenemos. Si lo vamos a hacer con el lápiz, marcamos. Tenemos otra forma de hacerlo que puede ser también yendo trazo por trazo. Por ejemplo, hacer primero el primer trazo, el trazo descendente, hacemos la curva, segunda curva, con esta transición hasta la línea base y hacemos la siguiente curva. Sería otra forma también de hacer la letra. Y aquí tenemos que cuidar que este espacio que nos queda, este espacio interno, sea similar, al igual que el grosor de los trazos. Si queda uno muy ancho y el otro muy flaquito, algo no hicimos bien, hay que corregirlo. Vamos ahora con la letra V o V pequeña, como le decimos en Venezuela. Vendría siendo, tenemos dos formas de hacerla. Lo podemos hacer como el trazo número 4, como un giro descendente, o haciendo esta variación que es un poco más puntiaguda. Y con este conector en la parte superior, algo parecido a lo que hacíamos con la letra O. Comenzamos en la línea de altura X, bajamos con esta especie de curva hasta la línea base, regresamos con un trazo delgado hasta la línea X, hasta la línea de altura X, y hacemos el conector acá en la parte superior. Vamos a hacerla nuevamente. Aquí si nos detenemos no se nota tanto, pero vamos a intentar hacerlo corrido. Y la apertura, entonces intentamos que sea parecido, que no nos quede como que una apertura ahí medio rara. Una vez más lo intentamos. Y el conector. Y lo hacemos también con el lápiz. ¿Veis que aquí no es totalmente puntiagudo? Agregamos grosor del lado izquierdo, que es el trazo descendente. Hacemos este segundo trazo un poquito más grueso, pero no tanto como el primero porque es el trazo ascendente, y el conector. Y la tenemos. Y en la W o W repetimos el primer trazo, este giro descendente o esta variación de giro descendente del número 4 y el conector. Lo hacemos con los rotuladores. Comenzamos con el primer trazo desde la línea de altura X hasta la línea base soltando presión para comenzar con el trazo delgado. Eso queda un poquito torcido. Otra vez repetimos desde la línea de altura X, se unen esos trazos en el medio y volvemos a la línea de altura X y el conector. Lo repetimos porque ese no quedó muy bonito que digamos, y es que ya yo aquí tengo el codo fuera de la mesa, eso no me está ayudando.
mejor. ¿Ves que en la medida que vamos repitiendo la letra, los trazos nos van saliendo un poquito mejor y un poquito mejor? Igual de vez en cuando va a pasar que te están saliendo todos bien y de repente hay una que no nos sale tan bien, pero es parte del proceso. Lo hacemos con el lápiz y podemos ir trazo por trazo o marcar primero el esqueleto de la letra y después agregar el grosor. Lo bueno de entender cómo se construyen o cómo se escriben las letras con el rotulador es que al momento de dibujarlas tienes más claro cuáles son los trazos que deben ir gruesos o cuáles son los trazos delgados, porque ya entiendes sus ductos. Ya sabes que, bueno, si este primer trazo baja, debe ir grueso, ya esta parte va subiendo, entonces va delgado. Este es un segundo trazo, entonces vuelve a bajar, vuelve a ser grueso y aquí sube. Ya cuando entiendes esa parte de la caligrafía, cuando lo vas a dibujar, lo vas entendiendo mejor y se te hace un poco más fácil. Porque muchas veces lo que pasa cuando nos lanzamos a dibujar letras, solamente a dibujarlas sin tener esa referencia y sin tener una letra que copiar, que lo tenemos que hacer por cuenta propia, es que si no entendemos esto, es más difícil porque comenzamos a hacer los trazos, bueno, como nos parezca, y ahí es donde viene como que esta letra se ve rara, pero no sé por qué, no sé qué es lo que tengo que arreglar, y ya esto nos da esa base. Esto sería todo por ahora. Sigue practicando con el rotu, con el lápiz, con lo que tengas, con ambos, y prepárate para seguir haciendo más letras y practicar los otros trazos básicos que ya hemos visto en clases anteriores. En este video final yo como que bajo las revoluciones, estoy más calmada y espero que las letras también tengan ese efecto relajante y calmante para ti durante estas clases. Para finalizar, si gustas puedes acompañarme rezando un Padre Nuestro por las personas que se han visto afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela. O si quieres hacerlo tú aparte, bueno, agradecería que incluyas en tus oraciones a esas personas que han perdido todo su hogar, su trabajo, que han perdido a sus familiares, para que Papá Dios les dé el consuelo que necesitan en este momento. También por las almas de esas personas que fallecieron en estas circunstancias tan complicadas, tan difíciles, por aquellos que están desaparecidos, que aún no encuentran a sus familiares, aquellos que están buscando a sus familiares, para que Papá Dios les conceda esa ruta de vuelta a casa. También por las personas, por los voluntarios, por las organizaciones que están trabajando para ayudar en esta situación, para que Él les conceda la sabiduría y el discernimiento para obrar de la mejor forma posible. Y por todas esas personas que en algún lugar del mundo están pasando por alguna situación difícil a causa de alguna catástrofe natural como esta, para que siempre tengan a Dios en su corazón como refugio y como guía para afrontar esta situación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Que tengas un bonito día. Chao.